2. Antes de entrar en mi despacho, dejé sobre la mesa de Rosita el resguardo de aquí para recoger las fotos de la esposa infiel. Bueno, y antes de proseguir con la historia, he de dejar constancia de que tras la lectura de aquella especialísima tarjeta de visita, ya entré en el despacho con toda la aprensión del mundo. Puede que se me objete que soy un tipo prejuicioso, y yo reconoceré que efectivamente lo soy. Pero mi prevención hacia el personaje que me iba a encontrar en mi despacho no provenía solo de la longitud de su nombre, pues a fin de cuentas casi nadie tiene la oportunidad de intervenir, ni siquiera opinar, en la elección de su nombre, y eso que, salvo contadísimas excepciones, nos veremos obligados a llevarlo durante toda la vida. No. El que tuviera tanto el nombre propio como los apellidos compuestos no despertaba en mí mayores suspicacias. A fin de cuentas, yo mismo me llamo Ignacio Luis, aunque todos los que me tratan me llaman Nacho. Mi recelo nacía de la Y, esa Y que separaba ambos apellidos. Doña Adela, la maestra que me enseñó a leer y que fue en realidad la única maestra que tuve hasta que hice ingreso, me enseñó que si bien en español todos tenemos derecho a separar nuestros apellidos con una Y, su auténtica utilidad se reduce a los casos en que la letra final del primer apellido y la inicial del segundo fuesen la misma vocal. Ejemplo. Doña Adela siempre ponía ejemplos. Es la mejor manera de aprender. Ejemplo. Almeida y Arévalo, para que no sonase Almeidarévalo. Tribulete y espada, para que no sonase Tribulete espada. Y etcétera con la I, etcétera con la O y etcétera con la U. Así pues, si la Y, salvo en esos casos, es algo inútil en un nombre, ¿qué se puede pensar de los que la usan? Como poco, que auguran complicaciones. Y yo coincido con doña Adela en que siempre lo más sencillo es lo mejor, y si no es lo mejor, es por lo menos lo más claro. Yo creo que no he leído nada de Ortega y Gasset precisamente por esa Y. Entré en el despacho. Mi visitante se levantó al verme. Nos dimos la mano. Era un hombre de hechuras grandes. Calzaría un 45 o un 46. Sus zapatos eran de hechuras correctas, pero el cuero no era como el que calzábamos la mayoría de los españoles. También era grande su estatura. Le calculé 1,85. Lo mismo que era grande su cabeza, mesocéfala y calva, con apenas un puñado de pelos rubios en las sienes. Gafas de concha, corbata gris oscuro, lo mismo que el traje. Su voz, grave y modulada, también era acorde con sus dimensiones. Perdóneme por haberle hecho esperar, don Roberto, pero es que... Roberto Jesús, por favor. Mi nombre es Roberto Jesús. Uy, parecía que ya asomaban las complicaciones y ni siquiera habíamos consumido todavía nuestro primer minuto de entrevista. Bueno, pues discúlpeme, don Roberto Jesús, usted dirá qué se le ofrece. Me dirigí a mi sillón tras la mesa y don Roberto Jesús abandonó el sofá de mis siestas, en el que había estado sentado hasta mi llegada, para ocupar uno de los sillones confidente situados frente a mi mesa de escritorio. Antes de comenzar, he de rogarle que me asegure la más absoluta confidencialidad de lo que aquí se diga, tanto si acepta como si no acepta mi propuesta. Tiene usted garantizada la confidencialidad estricta desde que usted apretó el timbre de mi puerta, don Roberto Jesús. En realidad, he telefoneado antes de venir. Lo cierto es que su secretaria me advirtió que no sabía cuándo llegaría usted, porque estaba en un servicio. Pero yo he preferido arriesgarme a tener que esperar
Mejor que andar concertando citas para otro día. De verdad que siento que haya tenido que esperar. La verdad es que... No importa. No se preocupe. No me debe usted ninguna disculpa. Pues usted dirá, don Roberto Jesús. Como usted sabe, señor Docabo, vivimos tiempos de tribulación. Nunca antes el hombre había alcanzado un progreso semejante al que vivimos en la actualidad. Antes de 100 días, si todo sale según lo previsto, pondremos el pie en la luna. Hace menos de 100 días, el Concorde, una maravilla de la tecnología europea, ha roto la barrera del sonido durante el primer vuelo supersónico de un avión comercial para pasajeros. En medicina, cualquier barrera parece haber sido prevista simplemente para ser superada. Hacemos trasplantes de corazón y el cáncer no será más que un recuerdo dentro de muy poco tiempo. Y, sin embargo, a la vez que una parte de la humanidad progresa sin pausa, hay otra parte que parece empeñada en que regresemos a los atavismos más incapacitantes. Ya le digo, señor Docabo, son tiempos de tribulación en los que la humanidad se juega su futuro. Apenas hace un año, un país tan serio como Francia vio tambalearse su seguridad por culpa de las algaradas callejeras de los estudiantes. Eso que se ha dado de llamar el Mayo del 68. No podría yo afirmar una relación causa-efecto, pero tampoco podría negarla cuando hace un mes el general de Gaulle ha perdido el referéndum constitucional y ha abandonado la presidencia de la República. También, en los Estados Unidos de Norteamérica, lo que parecía ser solo un movimiento de contestación contra la guerra de Vietnam y una relajación de la moral y las costumbres sexuales, el llamado Flower Power, se complicó con el asesinato del pastor Martin Luther King y se ha complicado aún más con el asesinato del senador y candidato a la presidencia Robert Kennedy. México, un país animado por la ilusión de darse a conocer en el mundo gracias a los Juegos Olímpicos, se vio conmocionado apenas unos días antes de su apertura con una contestación universitaria de extraordinaria violencia, que hubo de ser reprimida con más violencia todavía. Resultado, una matanza. En esos mismos Juegos, días después, cualquier atleta negro que subiese al podio levantaba su puño reivindicando el Black Power. Vamos, como si pudiera ser imaginable que haya nunca un presidente negro en la Casa Blanca. Soy un asiduo lector de prensa, don Roberto Jesús. Si no lo hubiera interrumpido, habría seguido dándome una lección de historia universal reciente, y según mis cálculos, la pobre Rosita llevaba ya varias horas y largas de retraso en su horario de salida. Y lo que es peor, yo sabía que no abandonaría el manantial mientras yo no lo hiciera. Rosita tiene un estricto sentido de la fidelidad, y yo ya había oído el clic en mi teléfono que me indicaba que ella ya había llamado a sus padres para advertirles. El pobre santiaguete seguramente estaría en el Cirilo mirando hacia nuestro balcón y esperando que se apagara la luz para poder estar con su novia. Pero don Roberto Jesús Rodríguez del Valle y Suárez de Pertierra era pertinaz y a todas luces estaba avezado en lo de superar interrupciones, pues no se dio por aludido con mi intervención. Me alegro de que así sea, señor Docabo. La información es fundamental en nuestros días. El mundo está cambiando. Ahora bien,
Convendrá usted conmigo en que hay una notable diferencia entre cambiar gradual y ordenadamente o ser víctima de los cambios convulsos y desordenados. En la última fiesta de la Hispanidad, el 12 de octubre pasado, nuestra patria se desprendió con dolor, pero a la vez con alegría, de una parte de sí misma al conceder la independencia a nuestras antiguas provincias de Fernando Poo y Río Muni, que ahora se llaman Guinea Ecuatorial. Dolor, sí, porque una separación siempre es dolorosa. Alegría, sí, porque una nueva nación se integra en la gran familia hispánica, de la que forman parte más de 300 millones de personas. El nacimiento de esa nueva nación es el vivo ejemplo de que España, de acuerdo con los tiempos, no permanece anquilosada en el pasado y avanza con pasos sólidos y decididos hacia el futuro. Pero esos pasos han de ser ordenados y previstos. Como usted no ignorará, en España, desde hace ya varios años, estamos embarcados en un proceso de modernización absoluto. Y cuando digo absoluto, quiero decir absoluto. Nosotros, afortunadamente, no tenemos objetivos locos como poner un negro al frente del país. Nuestros estudiantes estudian para hacer más grande su patria, y aunque lleven el pelo largo y escuchen música en inglés, es una juventud sana, que sabe que con orden y con progreso podemos llegar muy lejos. Se me estaban ocurriendo varias objeciones al discurso de don Roberto Jesús Rodríguez del Valle y Suárez de Pertierra, pero si quería que aquel sonsonete tan parecido a la locución del nodo se terminase de una maldita vez, no iba a tener más remedio que permitir que dijese todo aquello que estimase oportuno decir. Para hacer de España un país moderno de verdad y que de verdad tenga una voz audible en el escenario internacional, debemos crear industrias, mecanizar el campo, modificar en lo posible los rigores climáticos, educar a la totalidad de la población. No sé, amigo do Cabo, si usted recuerda el maravilloso documental que emitimos a toda Europa con motivo del Festival de Eurovisión que se ha celebrado en el Teatro Real el pasado marzo, y que, por cierto, además de contar con un cartel del mismísimo Salvador Dalí, tuvo una realización perfecta. Lo que yo le diga, perfecta. Eso lo ha reconocido todo el mundo, que ha sido el mejor festival de Eurovisión de la historia. Presentado por Laurita Valenzuela. ¡Qué simpatía derrocha esa mujer! Dios la bendiga. Y que además ganó España por segunda vez con Salomé. ¡Qué mujer tan española! Y no es que nuestra Maciel no sea bien española, pero es de un estilo, digamos, más juvenil. ¿Dónde va a parar? Mucho más juvenil, con su minifalda. Estaba claro que don Roberto Jesús Rodríguez del Valle y Suárez de Pertierra se estaba excitando. Me pareció incluso que una baba pugnaba por escapar a través de la comisura izquierda de sus labios, igual que si fuese un asiduo cualquiera del Cirilo hablando de mujeres. Por fin, un rasgo de, digamos, humanidad agrietaba el cartón piedra del personaje. Más animado por esta muestra de normalidad, esperé a ver hasta dónde nos llevaría su perorata de telediario. No sé si usted sabrá que ha sido la primera vez, óigame bien, la primera, que un mismo país gana 2 veces consecutivas el Festival de Eurovisión. Nunca había pasado antes. Pues bien, como le decía, no sé si usted vio la película que se emitió durante el festival. Se llamaba La España diferente, con música moderna, pero moderna, nada de música pop, música seria pero moderna, de Luis de Pablos. Supuse que quería referirse a Luis de Pablo. Una película
que mostraba cómo, igual que la unión coordinada de los 4 elementos, fuego, aire, agua y tierra, da lugar a la vida, asimismo el orden en la actividad humana conduce al desarrollo y al progreso. Una película maravillosa. ¿La recuerda usted? Imposible olvidarla, don Roberto Jesús. Una película maravillosa. Mentí. Pues esa es ahora la cruzada en la que nos batimos en España. Una cruzada contra el atraso, una cruzada contra la superchería, una cruzada por el progreso, una lucha por el desarrollo, pero con orden. Eso es siempre fundamental, el orden. Y se quedó mirándome tan orondo. ¿Habría acabado su discurso? No, no había acabado. Sin levantar su voluminoso nalgamen del asiento, empujó su cuerpo hacia adelante y con ademán conspirativo y entrecerrando los ojos, continuó. Recuerda lo que hemos hablado sobre la confidencialidad absoluta, ¿verdad? Confidencialidad estricta garantizada. Bien, ya sabe que hay quienes confunden la libertad con el libertinaje. Y esos mismos suelen ser los que confunden el desarrollo con una serie de posiciones ideológicas izquierdistas. Nada más lejos de la realidad. Créame, amigo do Cabo, tenga en cuenta que la tarea a realizar es ingente y cualquier pérdida de tiempo con luchas partidarias o simplemente teorías políticas nos haría perder de vista nuestro objetivo fundamental, es decir, el desarrollo, el progreso, la modernidad. Tenemos que ser pragmáticos, actuar de una manera técnica, tecnocrática si usted lo prefiere, y no seguir una senda ideológica, que de verdad se lo digo, amigo do Cabo, no es más que una vía muerta. Con la ayuda de la providencia, sin desviarnos de nuestro objetivo por culpa de criterios partidistas, llegaremos al futuro y una larga etapa de prosperidad se abrirá para España. Se interrumpió para escrutarme. ¿Querría una respuesta? Yo permanecí en silencio y sin dejar traslucir ninguna emoción, como una esfinge. Optó por proseguir. Además de los, digamos, pescadores de río revuelto, que confunden la libertad con el libertinaje, ya me entiende, nos enfrentamos, aunque quizá esta palabra sea demasiado fuerte, sí, demasiado fuerte. Mejor, digamos, nos encontramos en posiciones distintas con respecto a otros elementos de acendrada españolidad, eso sí, pero que ven con preocupación cualquier tipo de cambio. Se trata de los que tienen todavía demasiados vivos los recuerdos de nuestra historia reciente, aquellos que se vieron obligados a empuñar las armas a las órdenes del caudillo para salvar a España de la barbarie roja. Se trata de españoles de bien, pero que todavía piensan que los lobos pueden reorganizarse, y lo que es peor, que pueden disfrazarse con pieles de cordero. No sé si me entiende. Asentí. Continuó. Son españoles de bien, sí, pero en este momento crucial de la historia vigilan con lupa cualquier avance tecnocrático de los muchos que afortunadamente van modernizando España pasito a pasito, pero sin pausa. No es que no quieran que España se modernice. Ya le digo que son hombres que, como nosotros, solo quieren lo mejor para nuestra patria. Pero lo cierto es que temen que con la disculpa del desarrollo se nos cuelen las hordas comunistas o incluso los masones, que tanto daño nos han hecho. Como Don Quijote, ellos ven ogros donde construimos molinos los que somos partidarios del desarrollo tecnológico y del progreso de nuestra sociedad. Son gente de orden, como nosotros, pero a diferencia de nosotros, desconfían de que los avances tecnológicos y el desarrollo económico y bancario, por ejemplo,
lejos de integrarnos en el lado correcto del mundo, nos aboque a la debilidad, al salvajismo, al desorden en suma. ¿Me sigue, amigo do Cabo? Perfectamente le sigo, don Roberto Jesús. Pues entonces, como a buen entendedor, prosigo. Me ha dicho usted antes que es asiduo lector de la prensa, así que le supongo suficientemente informado sobre la existencia de la ETA, esa banda de asesinos de las Vascongadas. Asentí. Muy bien, una banda de asesinos, eso es lo que son. Lo más probable, sin embargo, es que no esté tan bien informado sobre una serie de escaramuzas que, con la evidente connivencia del rey y del gobierno marroquí, se están llevando a cabo contra nuestras fuerzas armadas en la provincia de Ifni. Son actos sistemáticos y perfectamente organizados de hostigamiento que nos tienen contra las cuerdas, toda vez que resulta indemostrable que es el Estado marroquí su responsable directo. Los Estados Unidos de Norteamérica, nuestro gran aliado, nos ha dado a entender con meridiana claridad que cualquier tipo de hostilidad contra Marruecos por nuestra parte sería muy mal interpretado en Washington. Y créame, amigo, el apoyo de Washington resulta fundamental en nuestro camino hacia el desarrollo. A instancias precisamente del gobierno de Washington se han iniciado ya conversaciones muy discretas entre Marruecos y España sobre el futuro de la provincia de Ifni. No le ocultaré que mientras los españoles lo que buscamos en esas conversaciones casi secretas es tiempo, lo que buscan los marroquíes es ni más ni menos que anexionarse nuestra provincia. Yo, hasta entonces, nunca había tenido noticia de nada de lo que me estaba contando don Roberto Jesús Rodríguez del Valle y Suárez de Pertierra, y la verdad es que no estaba muy seguro de querer enterarme de mucho más. Yo solo era un vulgar detective privado, con un cierto renombre entre los de su profesión, y por unos cuantos éxitos de los que el azar y una vulgar perseverancia eran los únicos artífices. Al hacerme partícipe de esos secretos, don Roberto Jesús Rodríguez del Valle y Suárez de Pertierra me estaba metiendo en un aprieto. Así que intenté tirarme de la moto en marcha, no fuese a ser que, me temía, llegásemos a algún punto indeseado y de difícil o imposible retorno. Le interrumpí. Todo eso me parece realmente interesante, don Roberto Jesús, pero no se me ocurre en qué podría ayudar yo. No pensará, amigo do Cabo, que le he contado todo esto sin tener antes la certeza absoluta de que usted nos sería útil. Déjeme concluir y después póngame cuantas objeciones desee. Bien, los sucesos de Ifni, como es natural, han despertado las alarmas en todas las salas de banderas de todos los cuarteles de España. Muchos mandos y oficiales son de la opinión de que el rey de Marruecos se ha animado a hostigar a España a través de terroristas interpuestos porque percibe que los españoles estamos en una posición de debilidad por culpa de las reformas tecnocráticas y el camino hacia el desarrollo que hemos emprendido. Piden mano dura. Quieren que se les deje actuar y enfrentarse a Marruecos sin tapujos. También opinan que los separatistas vascos de la ETA se han decidido a actuar porque asimismo perciben que España es débil también por culpa del desarrollo y del progreso y de los cambios que se están produciendo en nuestra patria. Mantuve silencio por mi parte. En boca cerrada no entran moscas. Así las cosas, nos tememos que esos buenos españoles han comenzado una campaña de acoso ante el generalísimo para interrumpir los avances que vamos logrando. Ellos cuentan con personas muy cercanas a su excelencia que les son afines. Nosotros, solo con la ayuda de la divina providencia.
Son momentos de tribulación. Amigo do Cabo, ya le dije, puede que obcecados por el miedo a que nuestro desarrollismo perjudique a los intereses españoles, hayan dado un paso más allá. Y aquí es donde entra usted, amigo do Cabo. Yo estaba ya hasta harto de que me llamara amigo do Cabo, harto de tanto tiempo perdido en escuchar tanta batallita sobre geoestrategias, harto de que Rosita estuviera aguantando tanto tiempo. Debía haberse pintado y despintado las uñas un montón de veces ya. Pero sobre todo, estaba cagado de miedo. No me llegaba la camisa al cuello. Evidentemente, me tocaba hablar a mí, pero notaba que tenía la boca seca. Tardé tanto en no hablar que don Roberto Jesús Rodríguez del Valle y Suárez de Pertierra entendió mi silencio como asentimiento y prosiguió. Hace pocas fechas se ha producido una muerte que se consideró banal, pero una segunda muerte de las mismas características nos hace temer que nos hallamos en presencia de un auténtico sabotaje criminal. Como ya es muy tarde y como ya veo que usted está de acuerdo con nuestras ideas, mejor será que lo dejemos por hoy. Mañana a las 12, si a usted le viene bien, vendrá mi chofer a recogerle y seguiremos hablando. No esperó mi respuesta. No podía estar de acuerdo y tampoco en desacuerdo con sus ideas, porque todo me parecía un galimatías sin sentido, sabotaje, generalísimo, IFNI, Guinea, orden, progreso, desarrollo, involución, evolución, ellos, nosotros, aquellos. Pero a don Roberto Jesús Rodríguez del Valle y Suárez de Pertierra parecía importarle poco, más bien nada, lo que yo pudiese opinar. Se veía que estaba acostumbrado a ser obedecido. Se levantó, estrechó mi mano y se fue. Cuando entró Rosita para asomarse al balcón, yo seguía todavía chafado al fondo de mi sillón, maldiciendo mi buena fama como detective. Vaya, el Cirilo ya está cerrado. No te preocupes, Rosita, toma estos 20 duros para un taxi y vete a casa volando. Cuando estábamos en la escalera galdosiana, me acordé de mi cita para el día siguiente. Me temblaban las piernas. Rosita, haz el favor de llamar a Santiaguete y le dices que mañana a las 12 van a venir a buscarme en un coche, que esté atento y que nos siga con el taxi a ver a dónde voy. Si a las 6 de la tarde no he vuelto, llamas a Galván y le dices lo que ha pasado y a dónde me han llevado. Y tú no hace falta que vengas hasta por la tarde. Bastantes horas has echado hoy de más. Y a la que vienes, no se te olvide recoger las fotos que he dejado para revelar en aquí.